nodular y pues se caracteriza porque tiene unas células que son patognomónicas de esta enfermedad conocidas como Reed-Steinberg, y esto es en honor a quien las describió, que fue el doctor Hodgkin en Inglaterra en 1832, y sus células fueron reconocidas por Steinberg en 1898 y por Reed en 1902. Entonces a ellos se les debe el nombre. Y como decía su compañera, dependiendo de la bibliografía que leímos, pues vamos a ver que afecta tanto a adolescentes, adultos jóvenes, inclusive ancianos. Pero es una enfermedad muy frecuente que se observa de 3 a 5 casos por 100.000 habitantes por año y posee una media de 32 años. El linfoma, si bien predomina entre los 15 y 25 años de edad, se puede observar a cualquier edad y puede aumentar su frecuencia después de los 50 años. O sea que ahorita ustedes, jóvenes de 22, 23, están en edad de riesgo, más si son hombres, como decía Jessica. Para fines prácticos vamos a reconocer los 5 tipos de la OMS. Perdón. ¿Cuáles son? Esclerosis nodular, por el patrón que está haciendo de bandas de fibrosis que van a separar los nódulos, celularidad mixta, rico linfocitos, depresión linfocítica. Estos 4 tipos, así lo marca su Robbins y lo marcan diversas bibliografías, poseen un inmunofenotipo básico. Entonces a eso se les va a hacer CD30, CD15 y CD y virus de Epstein-Barr. Entonces esa es la inmunomarcación básica. A diferencia del predominio linfocítico, este tiene otra expresión. Aquí expresa esos mismos marcadores, aunque es linfoma Hodgkin, pues de forma diferente. Puede expresar los negativos. ¿Y por qué revisamos este tema? Porque es una neoplasia muy frecuente que representa alrededor del 30% de todos los linfomas. Y su incidencia absoluta pues no ha cambiado, sino al contrario, está aumentando en los últimos años. La razón, pues se han descubierto más casos, vemos cómo se activa el factor N, kappa beta, por la infección de virus de Epstein-Barr, como nos explicaba su compañera, o por algún otro mecanismo que favorece la supervivencia y la proliferación del linfocito. Entonces, esto que nos explicaba Jessica y Tania es que estas pues se hace de alguna forma inmortal, ¿no? No se suprime la supervivencia de la célula y hace que siga proliferando. Y una de las variantes clásicas es el de predominio linfocitario nodular, es de los que se consideran clásicos. Su etiología, aunque es desconocida, pero sí ya se le relacionó con el virus de Epstein-Barr, y es la combinación tanto de agentes genéticos y ambientales que nos explican su etiología. Este representa el 5% de los linfomas Hodgkin, se va a presentar entre los 30 y 50 años, tiene afección de ganglios cervicales, axilares o inclusive inguinales. En algunos pacientes se ha visto que forma centros germinales, los transforma y bueno, hace invasión, pues, digámosle así, localizada. Esa es otra característica de los linfomas que nos explicaba al final su compañera. Generalmente se localizan en un solo grupo ganglionar y de ahí es una dispersión ordenada y por contigüidad. A diferencia de los linfomas no Hodgkin, que estos pueden afectar varios grupos de ganglios y se diseminan, pero no por contigüidad, es decir, pueden estar varios órganos afectados de forma simultánea, lo que le da una presentación extraganglionar. Entonces esa es otra diferencia muy importante. Aquí pues vamos a ver que estas células van a tener una sustitución parcial o total del ganglio, que va a tener un predominio sobre todo que son linfocitos pequeños junto a histocitos epitelioides y células del linfoma Hodgkin o de Reed-Steinberg. Estas células ya no las presentaba su compañera
en imágenes pueden tener un gran núcleo, pueden estar indentados, puede ser multilobulado o nucleolos múltiples. Entonces, a veces así podemos ver los ganglios. Sospechamos ya en un ganglio, vemos casi puro linfocito, ya no se distinguen los centros germinales o se distinguen muy poco, predominio de histiocitos, celularidad rica y variada, y esto es lo que nos va a dar la característica. Pero si vamos observando a fondo y con mayor aumento, vean, estas células, las que está señalando el puntero, son las de Reed-Steinberg. Entonces, estas son las que nos hacen sospechar en la patología. Aparte, si está solamente afectado un grupo ganglionar, pues hay que hacerles un panel básico. ¿Y cuál dijimos que era José Luis? Se cortó, doctora. Solo le entendí panel básico. Ajá, ¿cuál es el panel básico que le hacemos si sospechamos un linfoma Hodgkin? Ah, ¿Sé de qué? ay, se me olvidó. Ok, ayúdale por favor, Tania. Gracias, José Luis. ¿Puedo participar, doctora? Sí, adelante. Había dicho que era CD30, CD15 y virus de Epstein-Barr. Exactamente, ese es el básico, ¿no? Y lo van a expresar de forma positiva, así cafecito, como decía su compañera. Sin embargo, pues se les hacen otros marcadores. CD45, que es el antígeno leucocitario común, CD20 para descartar que no sea un linfoma B, y pues otros marcadores como el CD79, BCL6, EMA. Todos los linfomas, así por regla general, ya no se diagnostican morfológicamente, solamente nos orienta la morfología. Sin embargo, para fines de terapéutica, inmunistoquímica, es básica. Entonces a todos se les va a hacer sus marcadores. Entonces aquí tenemos, son linfomas que van a expresar CD20, CD3, EMA, pero hay que marcarlos con su CD15, su CD30 y su Epstein para clasificarlos ya como linfomas, y estos básicamente van a pintar también esas células de Reed-Steinberg. Otra variante que es considerada dentro del linfoma clásico y que representa la mayoría, como decía su compañera, este es bien importante porque tiene dos distribuciones, entre los 15 a 35 años y en el adulto anciano. Afecta generalmente a los ganglios cervicales, seguidos de mediastino, axilares y paraórticos. Ese es el linfoma clásico, ¿no? Entonces, esta es la neoplasia, donde vamos a tener células pequeñas, eosinófilos, neutrófilos, es decir, va a estar rica en varias células, pero va a poseer estas, las células de Reed-Steinberg, que van a tener unos núcleos muy grandes, como ojitos de búho, así los describe la bibliografía, o bien pueden ser células multinucleadas. Todas estas es la forma en cómo vamos a encontrar a las células de Reed-Steinberg, y es la que nos va a orientar a nosotros como patólogos hacia el diagnóstico. O bien puede tener espacios claros que nos dan la forma lacunar, de ahí su nombre, o bien pueden estar condensadas, que es la forma momificada. Esas son las variantes que podemos encontrar en la celularidad de Reed-Steinberg. Entonces, para fines prácticos, muchos libros solamente consideran estos tipos: esclerosis nodular, celularidad mixta, rico en linfocitos y depresión linfocitaria. La esclerosis nodular, Doctora, sí. una pregunta. En la imagen, donde aparecía ay, no me acuerdo. Es que se veían otras celulitas chiquititas. Le iba a preguntar esas cuáles eran. En las Ok. imágenes, ¿Sí? en la que dice momificadas, hay Ajá, otras células que son más chiquitas como esta. con eh, Oh, en esas. Bueno, al ladito de la flechita
Hay Ajá. unas células que tienen como el citoplasma más clarito, esas. Estas. Ok. Estos son histiocitos. Característica de esta célula de Reed-Steinberg o de la infección por virus de Epstein-Barr. Estimula la producción o la diferenciación más que la producción. La diferenciación hacia histiocitos, hacia otro tipo de células como son los linfocitos T, y de ahí su diversidad de inmunomarcación. Entonces podemos encontrar en ese mismo ganglio histiocitos. Por ejemplo, este es un histiocito, este es un histiocito, todos los que tienen citoplasma claro. Estos que tienen poco citoplasma son linfocitos B. Les digo, la característica es que este linfocito también B esté infectado por este virus de Epstein-Barr y le da su característica de ojitos de búho, o bien a veces tenemos que se expresa con una forma con citoplasma claro y bueno, grandes núcleos. Esta es la forma lacunar, pero si vemos tienen un nucleolo evidente, o bien pueden unirse varias células, varios linfocitos y dar la célula que es multinuclear o de palomita, en forma de palomita de maíz. Así también la describen en los libros. Pero la celularidad que lo caracteriza puede tener eosinófilos, como está señalando el puntero, o bien puede tener estos histiocitos con cuerpos teñibles, o puede tener ya la célula condensada, con su cromatina condensada, su citoplasma condensado, y es la que le llaman célula momificada. Pero si ven, no es un solo tipo de célula, sino son varios tipos de células que son estimuladas por ese factor N capa beta que nos explicaba también su compañera y que le da estas características a este tipo de neoplasias. Espero haberme explicado, no haberlos hecho bolas. Gracias, doctora. De nada. Entonces, dentro de las formas que le llaman clásica, decíamos, esclerosis nodular es la más frecuente de todos los linfomas Hodgkin, representa la mayor variante. Y afecta a los jóvenes, que son varones, en una edad promedio de 28 años. Generalmente afecta el mediastino hasta el 84%, o bien se puede manifestar en el vaso, en el pulmón y la médula ósea. Por eso dice su compañera, ¿podemos tener leucemia, linfoma? Sí. ¿Podemos tener leucemia solitas? Sí. ¿Podemos tener linfoma? Sí. Muchas veces, ¿qué va a suceder? Vamos a ir viendo a lo largo de esta unidad que en algunas ocasiones los pacientes reciben tratamiento, quimioterapia, y como consecuencia desarrollan leucemias. Entonces, o a veces ya está, se disminuyó la cantidad de linfoma, pero desarrolló secundariamente al tratamiento una leucemia. Entonces, bueno, morfológicamente esta patología, esclerosis, va a tener engrosamientos fibrosos que van a surgir desde la cápsula, tiene esas banditas y va a separar el tejido. Aquí, bueno, vamos a tener también células de Reed-Steinberg, linfocitos pequeños y otras células inflamatorias, es decir, es variada la celularidad. Y aquí lo vemos, estas células con citoplasma claro son células lacunares, pero son células de Reed-Steinberg. Entonces aquí las tenemos a mayor aumento, estas que estamos señalando, rodeadas de linfocitos pequeños. Entonces vean, el centro germinal está condensado en linfocitos, pero alrededor tenemos una celularidad que es variada y en la periferia bandas de tejido fibroso. En mayor aumento, si vemos la celularidad, podemos encontrar estas células de Reed-Steinberg, algunos macrófagos, aquí está otra célula de Reed-Steinberg, algunos linfocitos, pero ya vean sus núcleos, ya no son tan redonditos, sino se van deformando, tienen hendiduras. Y si allá les ponemos ahora sí que marcadores, bueno, vamos a ver que se trata también de histiocitos, linfocitos B, inclusive linfocitos T. Y aquí, a mayor aumento, pues tenemos células que son multinucleadas, como si fueran palomitas de maíz, que son células de Reed-Steinberg. Por eso les presentaba las diversas caras que puede tener la misma célula. Celularidad mixta. Aquí no hay bandas fibrosas, sino aquí hay una variedad celular. Esta representa alrededor del 20 a 25%
de las formas de linfoma Hodgkin es la forma más frecuente en pacientes VIH, afecta a varones entre edades de 37 años y vean, generalmente pues, la relación es hasta 5 a 2 y son varones. Y aquí, bueno, hay borramiento del ganglio, ya no se ven los folículos linfoides, ya no se ven los centros germinales, ya no se ve el seno, sino todo está infiltrado por una celularidad que es mixta, que es rica en eosinófilos, neutrófilos, histiocitos, células plasmáticas, pero dentro de esta celularidad encontramos células con ojitos de búho, que son las Reed-Steinberg. Y aquí lo observamos. Esta es una Reed-Steinberg, esta es otra Reed-Steinberg, esta es otra Reed-Steinberg, que nos hacen sospechar en el diagnóstico. Estas, por ejemplo, con citoplasma rosita son eosinófilos, linfocitos, macrófagos. Entonces, es variada la celularidad que tiene ese tipo de neoplasias. Aquí tenemos la célula otra vez de Reed-Steinberg, vean sus ojitos como de búho, es una variante clásica también. Aquí más células de Reed-Steinberg para que no se les olviden. Pues si yo les preguntara en un examen o examen nacional de residencia, ¿cuál es la variante más frecuente de los linfomas Hodgkin? Esclerosis nodular. Rico en linfocitos es otra de las variantes, pero estas, vean, representa el 5%. Y aquí, bueno, el 70% son varones. Y aquí, bueno, su edad de presentación es arriba de los 40 años. Aquí tenemos dos patrones de crecimiento. Puede ser nodular o difuso. Y aquí, bueno, también va a tener una variedad de células, llámense linfocitos pequeños, centros germinales, que se encuentran desde los centros germinales y se expanden a las zonas marginales o zonas del manto. Entonces, a veces podemos tener algunos centros germinales rodeados de su collarete, pero vean, algunas veces pues es tanta la infiltración que ya se deforman o se pierden. Sin embargo, entre esta variedad encontramos a las células clásicas de Reed-Steinberg, que es la que nos va a orientar hacia los diagnósticos. Depresión linfocitaria representa menos del 5%, afortunadamente, también se asocia a VIH, afecta a órganos abdominales, ganglios linfáticos y médula ósea. Su morfología también es variable, en algunos casos predominan células pleomórficas y esta sí es pues hasta de diagnóstico complejo porque puede ser difícil diferenciarlo de un sarcoma. Aquí vean, ya no parece ganglio, sino parecen células totalmente monstruosas, bizarras. Estas sí ya, pues hay que ponerle, nosotros cuando hablábamos como patólogo decimos neoplasia poco diferenciada, compatible con linfoma, y hay que hacerle su inmunomarcaje, es decir, ponerle inmunohistoquímica para tratar de clasificarlo. Lo que no se nos debe de olvidar, que vamos a pedirles siempre, marcaje básico, CD30, CD15. Si ustedes en un examen les llegan a preguntar cuáles son los marcadores básicos, CD30, CD15 y Epstein-Barr. Esos son los tres para linfomas. ¿Y cómo se van a expresar? Por ejemplo, CD30 le gusta teñir el Golgi. Este es un aparato de Golgi en una célula de Reed-Steinberg. ¿Y cómo se expresa, no? No tiñe el núcleo, sino el Golgi. Aquí ven. Y un poquito el citoplasma. El CD15 también es Golgi positivo. Vean, se expresa alrededor de los núcleos. Es lo que se tiñe de cafecito. Y vean, nos está tiñendo exclusivamente células de Reed-Steinberg. El CD3 es un marcador para células T, por eso les digo, la variedad de células pues está rico, tiene linfocitos, tiene tanto T como B, tiene lo que son macrófagos, tiene eosinófilos, podemos encontrar diversas celularidad en el mismo ganglio. Entonces, esta tiñe CD3 y esta vean, sí, tiñe el citoplasma y un poquito la membrana. CD45, que es el antígeno común leucocitario, también tiñe de forma difusa.
Y CD20, que es un marcador para linfocitos T, vean que también los está tiñendo. Conclusiones. Ya nada más a forma de resumen, el linfoma Hodgkin se diferencia de la mayoría de las neoplasias malignas en su especial composición celular, en forma en cómo se presentan las células neoplásicas, siendo el componente mayoritario pues de tipo mixto. Ya vemos que son células de tipo inflamatorio porque tiene la capacidad de estimulación de células de tipo inflamatorio mixto, es decir, promueve la expresión de eosinófilos, de histiocitos, y de ahí pues la expresión que tiene este tipo de neoplasias. ¿Alguna duda o comentario, chicos? Espero no haberlos hecho bolas. Doctora, yo tengo una duda. Es ¿Sí? que en la tablita donde se muestran las diferentes neoplasias de los linfocitos B, maneja leucemia, linfoma en diagonal, pero al inicio nos menciona que son, bueno, términos un tanto diferentes, pero es que ahí ya me confundió, si entonces son lo mismo o son diferentes una linfoma de una leucemia. A ver, como decía Jessica, linfoma es un órgano sólido. ¿Sí? Vamos así a ver, neoplasia sólida. Leucemia generalmente deriva de la médula ósea y esta puede afectar los precursores. Entonces, digámoslo así, la forma líquida. Pero cuando inicia una leucemia, también se puede transformar en un linfoma en su camino. Entonces, por eso muchos autores, o ya la OMS lo maneja así, pues, parecido, ¿no? Leucemia, linfoma, o bien luego le ponen leucemia, linfoma, perdón, linfoma, leucemia, porque les digo, por el tratamiento puede iniciar como leucemia y puede terminar como linfoma, o viceversa, puede iniciar como linfoma y terminar como leucemia. Eso es lo que nos explicaba su compañera Jessica. Entonces, pues sí, les digo, para fines prácticos, ¿qué vamos a abordar? Linfomas son neoplasias sólidas y leucemias son neoplasias de alguna forma líquidas y su origen generalmente es en la médula ósea. Les voy a mandar un artículo donde se manejan las generalidades para que entiendan de mejor manera los linfomas y cómo abordarlos. Les digo, es muy complejo. Yo sé que ya llevaron hemato, espero que no sé qué tanto aprendieron en hemato. Porque luego hay hematólogos que se vuelan estos temas, no sé. Yo cuando lo llevé, me hablaron más de leucemias, me hablaron más de anemias, me hablaron más de otras cosas. Y linfomas los pasé así de noche. No sé si me puedan comentar su experiencia de hemato. Creo que fue similar, vimos como más, nos enfocamos mucho en la parte de anemias y sí vimos los temas de linfomas y leucemias, pero igual como muy resumido, no lo vimos así a gran detalle. Sí, es que le digo, no sé por qué, de por sí los linfomas son complejos y a muchos no les gustan y sabemos que para abordar los linfomas, pues a fuerza hay que marcarlos. Son bonitos en el aspecto de que dices, bueno, me puede orientar, afectan a jóvenes y pues sí hay características clínicas que diferencian, por ejemplo, los dos grandes grupos, si es Hodgkin o no Hodgkin. Y ya vimos que uno se disemina así al vecino por contigüidad y el otro pues de forma dispersa. Uno tiene el antecedente de infección de virus de Epstein-Barr, el otro no lo tiene. Entonces, y uno tiene un inmunofenotipo especial, decíamos CD15, CD30 y virus de Epstein-Barr. A excepción de la última variante que maneja la OMS, que viene también en su Robin, dice, es expresa o no a veces positividad. Es la diferencia, pero también tiene sus celulitas de Reed-Steinberg. Y ya vimos que la Reed-Steinberg a su vez tiene diversas caras. A veces se presenta multinucleada, a veces con los ojitos de búho, que es la más clásica, y de ahí que nos va dando diferentes patrones. Uno hace bandas fibrosas, que es la esclerosis nodular, la otra tiene más predominio de linfocitos, que es la rica en linfocitos, otra es la depresión linfocitaria o que maneja el Rubin como
carente de linfocitos y de aquí sus diversas caras. Les digo, les mando el artículo para que lo analicen con calma y espero que les ayude a dilucidar muchas pues dudas, ¿no? Cuando aborda uno estos temas o cuando los empiezas a leer, a veces te haces un poquito bolas. Inclusive para explicarlos luego es complejo, nos cuesta un poquito de trabajo, pero sí hay que pues conocerlos. Los veo el día miércoles. ¿Qué pasó, Elizabeth? ¿Querías decir algo? Ok, gracias, doctora. Entonces los veo el miércoles y les digo, sí, leucemias, linfomas. Y ahí viene inclusive cuáles debemos de analizar más. Inclusive hay linfoma en niños, y ese es el linfoma Burkitt, ese les afecta la cadena cervical. Ese se los voy a explicar, ¿vale? Espero que no queden agotados con tanto linfoma, chicos. Sí, gracias, doctora. Gracias, doctora. Bueno, nos vemos el miércoles.